días. Profe, ¿cómo está? Señor Buenos días. Guerra. Bien, mi amor, muy Qué bien. bueno, qué bueno. Señor Dávila, creo que parece que le vi ahí. Buenos días, profe, ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo es Ramiro? Sebastián Ramiro. Señor Dávila. Señor Gavilanes, también veo ahí. Buenos días. ¿A quién más le veo? Señor Chicaiza. Muy bien, señor David Alexander Chicaiza. Buenos días. Ok, nos falta un minuto. Ya vamos cerca. Sebastián Concha, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo estás, mi amor? Señor Esparza, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Bien, Buenos gracias. días. Buenos días, mi amor. Señor Quesada y señor Flores, también le veo por aquí. Señor Arias, Eric, buenos días. Dice señor Porras. Ya. Ok, son las 7:30. Vamos a ver quiénes nomás están. ¿Está Altamirano? ¿No? Mosquera se acaba de unir. Ok, Altamirano no está. Andrade, Ayala, Cabrera, Casar Julián, Ariel Casar si está. Cedeño. Presente. Sí, mi amor, Ariel si estás. Cedeño no está. Ceballos si está. Chamorro no está. Chicaiza si está. Díaz. ¿Está Díaz? Tampoco está. Esquetini sí está. Figueroa también. Flores de la. No está Flores de la. Gavilanes sí está. Gutiérrez del. No. Presente, teacher. Ya llegó Gutiérrez, David. Señor Jacome. No está Jacome. Otra vez no está. Jaramillo sí está. Señor Yumi Kinga está. Yumi. Mi Yumi querido, ¿no estás? Señor Merizalde sí está. Montaño sí está. Señor Montes. Presente. Montes, ya mi amor. Señor Mosquera también está. Señor Merizalde sí está. Señor Ontaneda, ¿no? Señor Paz sí lo vi. Paz sí está, ¿verdad? Presente, profe. Mi amor, sí lo vi ya. Quesada también está y Toapanta también está de la. Felicitaciones puntuales. Del B, Amagua no está. Anahuano tampoco. Arias sí está. Benavides también. Carrasco. No está Carrasco. Chanchay tampoco. Chontasi tampoco. Clavijo. No está. Profe, estoy. Chontasi, ¿sí estás? Ok, Chontasi. Clavijo. No hay Clavijo. Concha sí está. El señor Cruz también. Dávila también. Enríquez. No hay Enríquez. Erazo. No hay. Señor Esparza sí está. Flores también. Bueno, Luisa. No. Señor Guerra sí está. Naranjo tampoco. Narváez tampoco. Señor Paredes
Tampoco. Han faltado un montón del B. Ya vamos a mandar una nota a los papás. Pérez sí está, Porras también, Quilachamín también. Quispe, no hay. Presente, sí, presente, ¿Ya profe. llegó Quispe? ¿Dónde está Quispe? Presente, aquí. No, Santa María. Tú eres Santa María. El que estás hablando es Santa María. No, soy No. aquí. Ahorita soy yo. Ah, ahí sí, Santa María. ¿Por qué me sale Sí. dos veces? Me sale dos veces el nombre de Dylan con el micrófono abierto, pero no me sale de Quispe. No sé. Pon la cámara, señor Quispe. Profe, estoy dormido. Ah, A ver, señor Quispe, pon la cámara. No importa ya, que buen esté día, allá. profe. Y me sale con el nombre de Dylan. Ya, mi amor, ciérrale nomás. No es que confíe, Ya. pero necesito verificar, ¿ya? Ramírez no llega todavía. Rivera. Presente Ramírez, ¿Ya profe. está Ramírez? Ya está Ramírez. Señor Rivera, ¿llega o no llega? No está Rivera. Rodríguez. Sebastián Rodríguez, ya estás ahí, Rodríguez. Santa María, ¿sí está ahí? Señor Sigüencia. ¿No hay? Ok. No hay Sigüencia, no hay para nada. Ok, chiquitos, felicitaciones también a los que son puntuales y aunque sea medios dormiditos, ¿no es cierto? Estamos aquí. Es bien importante, chicos, de que asistan a las clases. Es muy, muy, muy importante. Santa María abandonó la reunión, dice. Señor Cedeño, ya llegaste. Con la cuenta efectiva. No, yo estoy aquí, profe. Señor Santa María, porque Y me sale que abandonó. El señor Quispe tiene mi nombre, no sé por qué. No sé por qué sí, oye. Señor Quispe, yo te voy a poner falta si te me vas, verás. Yo estoy aquí. Señor Quispe, si estás ya. Bueno, verán, voy a hacerles preguntas, no se me vayan. Es ella, salió con tu nombre, no sé por qué estaba repetido Dylan Santa María. Hagan el favor, no se me estén cambiando mis guaguas, ni se duerman, ¿oyeron? Yo también estoy con un poquito de sueño, estamos igualitos, ¿no? Pero hay que ponerle ganas, chicos. Es bien importante, chicos, que revisen. Yo voy a tomar una lección oral, tal vez al final de mes, entonces es bien importante que estén revisando. Hay chicos que no asisten a las clases, tampoco revisan, y eso no es posible porque aunque estemos con esta modalidad debido a las circunstancias, es importante que usted ponga de parte también para el aprendizaje. Caso contrario, tendrá serios problemas y no solo el otro año, sino también a futuro. ¿Ok? Sino también a futuro. Entonces, bueno, nosotros vamos a empezar, mis niños. Vamos a empezar, mis chiquitos. Habíamos estado viendo las biomoléculas. Nosotros habíamos visto biomoléculas inorgánicas, ¿no? Habíamos visto lo que era el agua, las sales minerales y los gases. Y ahora vamos a ver lo que son las biomoléculas orgánicas. Y habíamos dicho que todo esto de biomoléculas, todo este tema grandote de biomoléculas, tenía un objetivo, que era pues ver la estructura química y para qué es lo que nos sirve, para qué nos interesa conocer cómo es que está estructurada las biomoléculas para mejorar nuestra alimentación y poder seleccionar de mejor manera, porque nosotros comemos lo que nos gusta, pero a veces no sabemos qué tan nutritivo puede ser, ¿ok? Entonces, seguimos. ¿Qué son esto de biomoléculas orgánicas? Habíamos dicho que las biomoléculas orgánicas son los glúcidos o los carbohidratos, son los lípidos, son las proteínas, son los ácidos nucleicos y también ahí en este tema incluimos vitaminas y enzimas que ya más adelante van a ver por qué razón se le incluye también aquí. El día de hoy básicamente vamos a ver este tipo de biomoléculas, que son los glúcidos, que también se los llama carbohidratos, o también se los llama hidratos de carbono, y en algunos textos antiguos inclusive dice sacáridos, ¿ya? Pero el tema, el nombre realmente es glúcidos, pero son muy conocidos como carbohidratos, ¿no es cierto?, por su estructura. Es decir, nos estamos refiriendo a esto es lo que vamos a ver hoy día, lo que generalmente desayunamos, ¿no es cierto? Vean, pan, tenemos pastas, fideos, tenemos arroz de varios tipos, papas, etcétera. Es decir, nos vamos a referir a esto,
al pan, a las palomitas de maíz que tanto nos gustan, las papas fritas que nos fascinan, los chocolates, azúcares, granos, verduras, brócolis, etcétera, porque aunque usted no lo crea, los vegetales también tienen carbohidratos, es decir, nos vamos a referir a las harinas, ¿ok? Ese va a ser nuestro tema de hoy. Los carbohidratos o también glúcidos o también hidratos de carbono, ¿ok? ¿Qué serán los carbohidratos o los glúcidos? Son compuestos ternarios. ¿Por qué se le llama compuestos ternarios? Por esto. Están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno. Hay algunos carbohidratos que tienen un poquito de azufre, un poquito por ahí de nitrógeno, pero básicamente se denominan ternarios porque el porcentaje alto de su composición química es ternaria, es carbono, hidrógeno y oxígeno. Recuerde que las biomoléculas orgánicas están formadas por el chon que decíamos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y a veces un poquito de fósforo y un poquito de azufre. Acuérdese cuando veíamos los bioelementos, ¿no? Entonces, las biomoléculas orgánicas están formadas por los bioelementos primarios, básicamente, ¿ok? Todas tienen carbono. ¿Las proteínas tienen carbono? Sí, porque es una biomolécula orgánica. ¿Las grasas o lípidos tienen carbono? Sí, porque es una biomolécula orgánica. ¿Ok? ¿Los ácidos nucleicos tienen carbono? Sí, porque es una biomolécula orgánica. ¿Ok? Entonces, no todos son ternarios, obviamente. No todos tienen estos tres elementos. Más adelante vamos a ver biomoléculas orgánicas que son cuaternarias. Pero por ahora, los glúcidos, que es el tema que nos trae hoy, es un tipo de biomolécula ternaria. ¿Por qué es ternaria? Porque tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿ok? Aquí tenemos una fórmula química de los glúcidos, ¿no es cierto? Que como cultura general también nos interesa, nada más conocerla, ¿ok? La mayoría de biomoléculas orgánicas, que son los glúcidos, son solubles en agua. Decimos la mayoría porque los lípidos no lo son solubles en agua, por eso no decimos todas las biomoléculas, sino pues en este caso los glúcidos, mayormente los glúcidos son solubles en agua. También son conocidos como carbohidratos, que esto ya habíamos dicho, o también son conocidos como hidratos de carbono. Y tienen origen en la fotosíntesis, es decir, a partir de la fotosíntesis es en donde se forman los glúcidos o los carbohidratos, ¿ok? Listo, entonces tenemos claro, los glúcidos también se llaman carbohidratos, también se llaman hidratos de carbono, hay unos textos en los que le llaman sacáridos. ¿Qué son los glúcidos? Son compuestos ternarios. ¿Por qué se llaman compuestos ternarios? Porque están formados por estos tres elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿ok? ¿Cuál es la función? ¿Para qué nos sirven estos glúcidos o para qué nos sirven estos hidratos de carbono? Ellos tienen funciones muy, muy específicas. Aquí tenemos tres funciones, ¿no? Pero vamos a ver que hay otra función muy importante, ¿no? Serían 4 funciones con esta. Entonces, ¿cuál es la primera función de los hidratos de carbono? Proporcionar energía. Por eso, en la primera comida de la mañana, que es el desayuno, que es muy, muy importante para todo nuestro organismo, lo que consumimos es carbohidratos. ¿Por qué? Por esto, porque nos van a dar energía para todo el día. ¿Qué cantidad de energía nos da? Nos da esto, 4 kilocalorías por gramo, ¿ok? Nos da energía. Entonces, la primera función de los carbohidratos es energética. En la mañana, si usted está con sueñito, ¿no es cierto? Se come una manzana y va a ver cómo se le quita, se despierta y va a tener energía, ¿ok? Y está listo para las clases. Claro, si de una vez desayuna estaría mucho mejor porque en su desayuno va a optar por algún carbohidrato. ¿Estamos? Luego la siguiente función es la función de reserva, es decir, almacenar, es decir, guardar energía. ¿Dónde lo guarda? ¿Cómo lo guarda? Aquí tenemos. Lo guarda aquí como glucógeno o en forma de glucógeno. Esto se da en los animales, ¿ok? Aquí a un costadito le hemos puesto un glosario pequeñito. Aquí está la G de glucógeno, para que no se le olvide qué es el glucógeno. Es una sustancia blanca que se encuentra en abundancia en el hígado y también en los músculos.
y puede transformarse en glucosa cuando el organismo lo requiere. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos demasiada ingesta de glúcidos, se va a almacenar en nuestro hígado, ¿ok? Y por eso subimos de peso. Cuando no tenemos una ingesta adecuada o equilibrada de las biomoléculas. Si comemos muchas harinas, se va a almacenar. Recuerde que una de las funciones es reserva. Entonces nos da energía, pero también se reserva. Entonces, por eso es que subimos de peso, porque tenemos reservas de biomoléculas. ¿Dónde se reservan los animales? En el glucógeno. ¿Dónde está el glucógeno? Es la sustancia que se encuentra en el hígado y en los músculos, ¿ok? Otra forma de reserva es en las plantas, especialmente en forma de almidón. Cuando nosotros comemos glúcidos que se encuentran en los vegetales, por ejemplo las papas, sabemos que la papa es una de las fuentes de reserva de almidones más grande, la papa, la yuca, etc. ¿Ok? Entonces, la primera función es energética, darnos energía, de tal manera que los glúcidos son muy importantes ingerirlos, especialmente en la mañana, en donde tenemos que llenarnos de energía para las actividades diarias, ¿ok? La segunda función, habíamos dicho, es de reserva, es decir, de almacenamiento, como que se guarda los carbohidratos para, por ejemplo, cuando estamos enfermitos. A veces, si tenemos buenas reservas de biomoléculas, a veces resistimos un poquito más a ciertas enfermedades, ¿no es cierto? Pero eso no significa que tenemos que almacenar muchas reservas de glúcidos porque entramos en problemas. Y ya vamos a ver más adelantito dónde está la dificultad. Ok, otra función es estructural, es decir, formar parte de estructuras. ¿Cómo qué estructuras? Como la celulosa y como la quitina. La celulosa, acá tenemos. ¿Qué es la celulosa? Es la membrana celular de los hongos, de los vegetales. También se la emplea en la fabricación de papel, de tejido, etcétera, ¿ok? Esa es la celulosa. Entonces ahí, cuando usted abraza un árbol, no es suavecito como su piel, sino es muy grueso, ¿no es cierto? Entonces, eso es la celulosa. Eso tiene glúcidos o eso tiene carbohidratos, ¿ya? Ahí se encuentran los carbohidratos o los glúcidos formando estructuras, formando parte de la membrana celular. Otra forma o en otra estructura es en la quitina, ¿no es cierto? ¿Qué es la quitina? Ve, aquí le hemos puesto inclusive la fórmula de la celulosa por conocimiento nada más, ¿no? ¿Qué es la quitina? Es un carbohidrato o es un glúcido que forma las paredes celulares de los hongos, de los artrópodos y de los anélidos. Hay artrópodos que tienen un caparazón muy gruesito. Eso es quitina. Ahí está, formando estructuras. Hay anélidos, es decir, gusanos anillados, que también pueden tener una estructura un poquito gruesa, pues ahí tenemos los carbohidratos formando la quitina, o ahí tenemos los glúcidos formando la quitina. Entonces, nos da energía, se almacena y forma estructuras duras o estructuras consistentes, ¿ok? Listo, y aquí tenemos otra función de los carbohidratos muy importantes que obviamente ha sido producto de las investigaciones y es que facilitan una digestión saludable. Algunos carbohidratos o algunos glúcidos no se transforman en glucosa. Eso no habíamos dicho, que los carbohidratos se transforman en glucosa. Si usted mastica, la glucosa es el azúcar. Si usted mastica una galletita de sal por mucho rato, verá que era de sal, por mucho rato, no la pasa, la mastica, ¿no? La mezcla con la saliva, la mastica. Llega un momento en que esa galleta que era de sal, usted la empieza a sentir con un poquito de dulce. Es decir, ese carbohidrato o esa harina de la galleta se transformó en glucosa, se transformó en azúcar. Eso ocurre con los carbohidratos, de ahí la importancia de tener cuidado con la ingesta de carbohidratos, porque si tenemos mucha ingesta de carbohidrato, se almacena
¿cierto? Se almacena en el hígado, pero resulta que luego se transforma en glucosa o se transforma en azúcar y podemos tener problemas con diabetes. Sube colesterol, sube diabetes y se hace un desequilibrio químico o un desequilibrio de la química sanguínea de nuestro cuerpo, ¿ok? Pero no todos los carbohidratos o no todos los glúcidos se transforman en glucosa. Hay algunos glúcidos importantes que tienen otro tipo de función importante, ¿ok? Entonces, miren, algunos carbohidratos o algunos glúcidos no se transforman en glucosa, sino que recorren el intestino, es decir, son como una escobita, ¿ya? Recorren el intestino sin digerir. Son la fibra dietética o fibra alimentaria. Hay de dos tipos de esta fibra o hay carbohidratos que tienen fibra que son de dos tipos, solubles e insolubles, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que ocurre con los carbohidratos o con los glúcidos que tienen fibra dietética soluble y qué ocurre con los carbohidratos que tienen fibra dietética insoluble, ¿ok? Entonces, fibra dietética soluble, ¿qué es lo que ocurre con este tipo de glúcidos o con este tipo de carbohidratos? Miren, se pueden encontrar en productos como las frutas, como las verduras y como las legumbres. Después de ingerirla, recorrerá el intestino absorbiendo agua, y formando una sustancia que dará volumen a las heces fecales, haciéndolas además más blandas, ¿ok? Ayudan a mejorar el control de azúcar en la sangre. También favorecen la reducción del nivel de colesterol malo. Hay dos tipos de colesterol en nuestro cuerpo y uno de ellos no es tan bueno. Es el colesterol que se llama LDL, que significa lipoproteína de baja densidad, por sus siglas en inglés. En ocasiones se le llama colesterol malo porque un nivel alto de este tipo de colesterol lleva a una acumulación de colesterol en las arterias. Entonces, mire, aquí está la importancia de comer frutas, verduras y legumbres, ¿ok? Porque aparte de aportar vitaminas o nutrientes, nos sirven también de fibra dietética, ¿ok? Porque nos ayuda en el tránsito intestinal. ¿Estamos? Entonces, mire, no todos los carbohidratos son de la misma clase, ¿ok? Hay carbohidratos que se transforman en glucosa o carbohidratos que se transforman en azúcares que si no son bien manejados nos hacen subir de peso, subir el colesterol y subir el azúcar, ¿ok? Inclusive causar estreñimiento. Y hay carbohidratos que son del tipo de fibra dietética que nos ayudan muchísimo, ¿no es cierto?, porque recorren nuestro intestino, nos ayudan con el tipo de heces fecales, nos ayudan a reducir el nivel de colesterol, nos ayudan a controlar el nivel de sangre el nivel de azúcar en nuestra sangre, ¿ok? Listo. ¿Y cuál es el otro tipo de carbohidratos que no son solubles? Estos se unen con agua, ¿no es cierto? Aquí está, absorben agua. Estos, en cambio, son insolubles, son fibras que no se disuelven en agua. Entonces, ¿dónde también se encuentra? En algunas verduras, en algunas frutas, en algunos granos enteros y en semillas. Ablandan las heces y facilitan su tránsito por el colon de tal forma que no comer habitualmente alimentos con fibra aumenta el riesgo de que padezca una enfermedad que se llama diverticular o diverticulosis. ¿Qué es esto de divertículos o diverticulosis? ¿No es cierto? Son como sacos membranosos, como bolsitas que se hacen en el intestino. Y cuando estas bolsitas o estos divertículos se inflaman, se ocasiona una enfermedad que se llama diverticulitis, que es el divertículo inflamado. La diverticulis es la inflamación de los divertículos, ¿ok? Por falta de una dieta rica en fibra, ¿ok? ¿Qué más? Tenemos la ingesta, perdón, de fibra insoluble facilita además el control de la diabetes porque permite que la absorción de los carbohidratos sea más lenta, evitando las subidas bruscas de glucemia tras la alimentación. La glucemia es el nivel de azúcar, ¿ok? Las mujeres deben tratar de comer por lo menos de 21 a 25 gramos de fibra al día, mientras que los hombres deben tratar de comer de 30 a 38 gramos al día.
Ok, entonces miren, sintetizando tenemos que los carbohidratos, hay unos carbohidratos que se transforman en glucosa, hay otros carbohidratos que absorben agua y sirven, ¿no es cierto?, para controlar el azúcar en la sangre y el colesterol, ¿ok? No cualquier colesterol, sino el colesterol que es agresivo, el que forma algunos gránulos en las paredes arteriales, ¿ya? Y hay otro tipo de carbohidratos o de glúcidos que son insolubles. Sin embargo, ellos hacen la función como que fuera una escoba. Van barriendo, ayudan, facilitan el tránsito en el colon. ¿Ok? ¿Qué ocurre si usted no consume carbohidratos que tengan fibra? Pues puede ocurrirle que se le formen divertículos y finalmente puede inflamarse y se da esta enfermedad que se llama diverticulitis, que exclusivamente se da en personas mayores de los 50 años, ¿ok? Es decir, después de tantos años de haber tenido una alimentación desequilibrada, a veces hasta esto se transforma en cáncer, ¿ok? Cáncer de colon, que es bastante común. La ingesta de fibra insoluble facilita además el control de la diabetes, que eso es importantísimo, ¿no es cierto? Y aquí tenemos una sugerencia de qué cantidad de fibra deberíamos comer al día. Entonces, tenemos estas 4 funciones, que es dar energía, se almacena o se reserva, una función estructural, es decir, está formando parte de la estructura dura de vegetales y de animales, y la función importantísima también que tienen los carbohidratos, que es facilitar una digestión saludable. ¿Ok? ¿Cómo se clasifican estos carbohidratos o cómo se clasifican los glúcidos o cómo se clasifican los hidratos de carbono? Pues ellos se clasifican así en 3 grandes partes, en monosacáridos, en oligosacáridos y polisacáridos. La unidad básica de los carbohidratos se llama monómero. Entonces, los monosacáridos son aquellos que están formados por un solo monómero, ¿sí? Los oligosacáridos es cuando se unen 2 monómeros, ¿ya? Por eso aquí tenemos en la subclasificación tenemos disacáridos. Entonces, los monosacáridos están formados por un monómero. Los disacáridos están formados por 2 monómeros. O es lo mismo decir, ¿no?, que los oligosacáridos están formados por 2 monosacáridos. Es lo mismo, ¿ya? Y los polisacáridos están formados por más de 2 monómeros. Es decir, si un carbohidrato tiene 4 monómeros o 4 monosacáridos, se va a llamar polisacárido. Si un carbohidrato tiene 2 monosacáridos o 2 monómeros, se va a llamar oligosacáridos. Si un carbohidrato está formado por un solo monómero, se va a llamar monosacárido, ¿ok? Y a su vez ellos se clasifican, se los puede clasificar por varios criterios. Aquí tenemos solamente esta clasificación. Los monosacáridos se los puede clasificar por estos 3 criterios, por su grupo funcional, por su número de carbonos y por su estructura, ¿ya? Ya vamos a ver cada uno de estos. Los oligosacáridos únicamente se clasifican en disacáridos, que en algunos textos ni siquiera lo va a encontrar este nombre, sino lo va a encontrar monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo, porque si hay 2 monómeros o 2 monosacáridos, ha formado un disacárido. Dis significa como 2, ¿ya? Y poli es muchos. Los polisacáridos se clasifican en 2 tipos, homopolisacáridos y heteropolisacáridos, ¿ok? Entonces vamos a ver cada uno de estos. Los monosacáridos se subdividen en 3, los oligosacáridos solo en 1, que es lo mismo, disacáridos, y los polisacáridos se clasifican en 2, ¿ok? Vamos a ver monosacáridos. Aquí tenemos los monosacáridos. Aquí están las 3 clasificaciones que habíamos dicho, por su número de carbonos, por la estructura y por el grupo funcional. Por el número de carbonos, un monosacárido o un monómero puede tener 3 carbones, ¿sí? No digo 3 monosacáridos o 3 monómeros. 3 carbonos, recuerde que son compuestos ternarios, ¿ok? Cuando tienen 3 carbonos, se van a llamar triosas, ¿sí? Un monosacárido tiene un solo monómero, pero puede tener 3 carbonos y se va a llamar
triosa. Y aquí tenemos un ejemplo, el gliceraldehído y la dihidroxicetona. Estos dos compuestos son monosacáridos, es decir, que tienen un solo monómero, pero ese monómero está formado por 3 carbonos. Es una triosa, ¿ok? Este tema es un poco complejo por los nombres, pero por lo general las preguntas básicas, los que van a seguir bioquímica, por ejemplo, ellos, la pregunta, inclusive nosotros la tomamos, bueno, este año es un poco complejo porque no estamos presencial, pero generalmente le ponemos varios nombres, varios ejemplos de monosacáridos y usted lo tiene que identificar qué tipo de monosacárido es, si es una tetrosa, es una pentosa, es una hexosa. Inclusive hay textos hasta que sugieren monosacáridos formados por 8 carbonos, ¿ok? Entonces aquí le hemos puesto solo hasta 6, que son los más conocidos. Un monosacárido que está formado por 4 carbonos se llama tetrosa, ¿sí? Ejemplo de tetrosa es la eritrosa y la eritrulosa, ¿ya? Un carbohidrato o un glúcido monosacárido, es decir, que tiene un solo monómero, pero que está formado por 5 carbonos, se va a llamar pentosa. Ejemplo de pentosa tenemos la ribosa, desoxirribosa y ribulosa, ¿ok? Un monosacárido que esté formado por 6 carbonos se va a llamar hexosa. Ejemplo de una hexosa es la glucosa, la galactosa y la fructosa, ¿ok? Ya vamos a ver, ¿no es cierto? La fructosa seguramente le suena como a fruta. Pues sí, es el azúcar de la fruta. Galactosa es el azúcar de la leche, ¿sí? Y la glucosa es el azúcar común del que estamos hablando siempre, ¿ok? Entonces, podría decir una pregunta de evaluación, puede decir sin mayores problemas, ¿qué tipo de glúcido es la galactosa? Entonces, ¿cuál es la respuesta? La galactosa es un monosacárido porque está formado por un solo monómero, pero tiene 6 carbonos. Por lo tanto, es una hexosa. ¿Ya? Entonces, por el número de carbonos está claro. El número de carbonos que lo forma. Un monosacárido formado por 3 carbonos triosa, por 4 tetrosa, por 5 pentosa, por 6 hexosa, por 7 carbonos heptosa y por 8 carbonos octosa. Pero no es tan común, ¿no es cierto? Eso, simplemente de 3 a 6 carbonos es lo más común de los monosacáridos, ¿ok? A no ser que sea ya un monosacárido alterado por químicos, mucha comida chatarra que a veces comemos, pues ahí estamos encontrando otro tipo de monosacáridos, ¿ya? Eso por el número de carbonos que lo forman. Ahora, por su estructura, los monosacáridos, ¿no? Pueden estar así, en forma lineal, puede ser vertical o puede ser horizontal. A esta la podemos acostar y es horizontal, ¿ok? Puede ser cíclica, formando ciclos. Por ejemplo, esta, ¿cuántos lados tiene? Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un hexágono, ¿sí? Es un hexágono, es decir, es un glúcido que se va a llamar, si tiene 6 lados, 6 carbonos, se va a llamar hexosa. Aquí tenemos otra hexosa, bien, es otro hexágono. Entonces, cuando forman ciclos, ¿no? O figuras geométricas, si le podemos hacer una analogía ahí, entonces ahí es una estructura cíclica. Los monosacáridos pueden tener estructura cíclica cuando forman figuras geométricas o pueden tener una estructura lineal que puede ser una línea horizontal o una línea vertical, ¿ok? Y ahora por el grupo funcional. ¿Cómo es que se clasifican los monosacáridos? Por el grupo funcional. El grupo funcional, esto lo van a tener un poco más claro cuando vean química orgánica en tercero de bachillerato, y van a ver que hay muchos grupos funcionales, grupo aldehído, grupo cetona, grupo oxidrilo, etc. ¿Okay? Entonces, a esos grupos funcionales es que nos referimos, y en el caso de los monosacáridos solamente hay 2 grupos funcionales. El grupo aldehído, que es este carbono unido con 2 enlaces al oxígeno y unido con un enlace al hidrógeno. Entonces, cuando vemos esta figura de aquí, es un grupo aldehído. Este grupo aldehído le da el nombre de aldosas, ¿sí? Entonces, por el grupo funcional tenemos las aldosas. ¿Qué significa aldosas? Que tienen un grupo aldehído en su estructura. No importa si la estructura es lineal o la estructura es cíclica, van a tener un grupo
funcional que se llama aldehído. Y también por el grupo funcional están las cetonas. Las cetonas, el grupo cetona es cuando está el carbono solito unido con dos enlaces al oxígeno. Entonces aquí tenemos un grupo cetona. Entonces significa que esto es una cetosa, ¿ok? Ejemplos de aldosa. Tenemos gliceraldehído, eritrosa, ribosa, desoxirribosa, glucosa y ribulosa. Entonces, miren lo que podemos preguntar en una evaluación. ¿Qué tipo, ya se va ampliando la información, ¿verdad? ¿Qué tipo de carbohidrato o qué tipo de glúcido es la glucosa? ¿Qué vamos a decir? La glucosa es un monosacárido, ¿no es cierto?, que está formado por 6 carbonos, por lo tanto es hexosa, puede estar en forma lineal o cíclica y pertenece al grupo de aldosas. ¿Se fija? ¿Ya? Aquí está. Aquí tenemos a la glucosa. Entonces, mire, así se va ampliando la información. Ya sabe ahora que la glucosa es un monosacárido aldosa. ¿Por qué la glucosa pertenece a las aldosas? Porque la glucosa en su estructura, no importa si es lineal o cíclica, tiene el grupo aldehído. ¿Ya? Si alguien no entiende esto, por favor, enciende el micrófono y me lo pregunta. Me lo dice si no está entendiendo. ¿Nadie? ¿Está claro? ¿Ok? Listo. Entonces, la glucosa es aldosa porque tiene grupo aldehído. La glucosa es hexosa porque forma 6 carbonos. La glucosa puede estar en forma lineal. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La glucosa puede tener una estructura lineal o puede tener una estructura cíclica. ¿Ok? Cetosas. Ejemplo de cetosas tenemos la eritrulosa, ribulosa y la fructuosa. O fructosa también la puede encontrar, es lo mismo, ¿ya? El azúcar de la fruta. Sí, en una evaluación podemos decir qué tipo de glúcido es la fructosa. La fructosa es una cetosa porque en su estructura tiene el grupo cetona, que puede ser, ¿no es cierto?, lineal o puede ser cíclica. La fructuosa también es una hexosa porque en su estructura tiene 6 carbonos. La fructuosa es un monosacárido porque está formado por un solo monómero. ¿Ok? Entonces, mire, así se clasifican los monosacáridos. Por el número de carbonos, por la estructura que tengan, lineal o cíclica, y por su grupo funcional. Solamente hay 2 grupos funcionales, el grupo aldehído y el grupo cetona. Si el carbohidrato o si el glúcido tiene el grupo cetona, será una cetosa. Si el glúcido o el carbohidrato tiene un grupo aldehído, será una aldosa. No hay más. ¿Ok? Seguimos. Oligosacáridos. Habíamos dicho que los oligosacáridos en algunos textos no va a encontrar así, que el oligosacárido se divide en disacáridos, sino directamente le ponen disacárido. Y está bien, ¿ok? Porque el disacárido es la unión de 2 monómeros. Un monómero más otro monómero, ya tenemos un disacárido. Entonces son glúcidos formados por pequeños números de monosacáridos. Monosacárido o monómero es lo mismo, ¿ok? Entonces, estos disacáridos resultan de la unión de 2 monosacáridos y cuando se unen lo hacen a través de un enlace. Ese enlace se llama enlace glucosídico, ¿ok? Es decir, si tenemos de forma cíclica como está aquí, aquí tenemos, ¿sí?, una hexosa, ¿sí?, una hexosa con otra hexosa, un monómero o un monosacárido con otro monosacárido. Ellos quieren formar un disacárido y lo hacen a través de este enlace. Esta rayita que usted le ve aquí, y aquí está la rayita. Este enlace se llama glucosídico. El enlace glucosídico puede ser de 2 tipos. Un enlace glucosídico alfa o un enlace glucosídico beta. ¿Cuándo le conocemos que es alfa o es beta? Mire, este está como en lineal, como en una U, ¿sí le ve? Y el de acá, este está como en una U también. Y el de acá está zigzagueante, mire, para arriba, para abajo y otra vez sube.
como que fuera una culebrita, aquí, zigzagueante. A este enlace zigzagueante se le llama enlace glucosídico beta. A este enlace que está así como en forma de U es enlace glucosídico alfa. Este de aquí también es un enlace glucosídico alfa. Entonces, mire, cuando se une, acuérdese que la glucosa es un monosacárido exosa, ¿no es cierto? Entonces, la glucosa, cuando se une una glucosa a través de un enlace glucosídico, se une con otra glucosa, han formado un disacárido que se llama maltosa. ¿Ok? Cuando se une una glucosa a través de un enlace glucosídico, se une con una fructosa o fructosa, han formado una sacarosa. Cuando se une una glucosa a través de un enlace glucosídico, en este caso ya es beta, ¿no? A través de un enlace glucosídico con otro monosacárido que se llama galactosa, han formado la lactosa. ¿Ok? Aquí tenemos los nombres. Enlace glucosídico alfa, inclusive le dice en qué carbono está, que eso no es importante, ¿no? Enlace glucosídico alfa, enlace glucosídico beta. ¿Alguien no entiende esto? Hable ahora o calle para siempre. Prenda su micrófono y cuénteme. Verá que todos están entendiendo, ¿ah? Sí. Verá. Seguimos. Entonces, disacáridos es la unión de dos monosacáridos. O es lo mismo decir que un disacárido es la unión de dos monómeros. Lo mismo, ¿no es cierto? Y si se unen, necesitan unirse a través de un enlace. Ese enlace tiene nombre. Se llama enlace glucosídico. Enlace glucosídico alfa, enlace glucosídico beta. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo, ¿ves? La maltosa está en una botellita de malta. ¿Ok? Entonces, mire, cuando se unen dos monosacáridos, forman un disacárido. Mono es uno, di es dos, ¿no es cierto? Un disacárido. Un disacárido está formado por dos monosacáridos y se une con un enlace que se llama glucosídico. Este enlace glucosídico puede ser alfa y beta dependiendo la forma que tenga, usted ya lo puede identificar si es un enlace beta o es un enlace alfa. Alfa es cuando forma como una U, y enlace glucosídico beta es zigzagueante. Pero eso no es importante. Lo importante es que usted sepa que es un enlace glucosídico. Si en una evaluación oral o escrita preguntamos ¿qué es un enlace glucosídico? Señor Ariel Casar, prende tu micrófono. Listo. Ariel, ¿qué es el enlace glucosídico? El enlace de dos monosacáridos. Eso, el que une, mi amor, es el enlace que une dos monosacáridos, así de simple. Aquí tenemos un monosacárido, acá tenemos un monosacárido. Y aquí dice que este es un enlace glucosídico. Entonces, él los está uniendo. A él lo une acá. A través de un oxígeno lo une. ¿Ven? Aquí está el enlace glucosídico. El enlace glucosídico lo une a un monosacárido y a otro. Así de simple, ¿ok? ¿Cuántos tipos de enlaces glucosídicos hay? Alfa y beta. Nada más, ¿ok? Listo, seguimos. Luego tenemos los polisacáridos. Habíamos dicho que monosacárido está formado por un monómero. Disacárido por dos monómeros. Y los polisacáridos más de dos, ¿ok? Entonces, los polisacáridos, si está formado por más de dos, significa que es una molécula mucho más grande, ¿ok? Por eso se llaman macromoléculas. Un polisacárido es una molécula grande, es una macromolécula o también se le llaman polímeros, que está formado por monosacáridos o monómeros, habíamos dicho que era lo mismo, ¿no? Entonces, si un glúcido tiene 5 monómeros, es un polisacárido. Si un glúcido tiene 2 monómeros, es disacárido. Si un glúcido tiene 7 monómeros, polisacárido, ¿ok? Si un glúcido tiene un solo monómero, es monosacárido, ¿ya? Entonces, polisacáridos. Habíamos dicho que se clasifican en dos, heteropolisacárido y monopolisacárido. ¿Qué es esto de mono y poli? ¿No es cierto? De homo y heteropolisacárido, pues es esto.
cuáles son los ejemplos de homopolisacáridos. Es decir, estos son los ejemplos, ¿no?, de un polisacárido. El almidón que habíamos dicho que se encuentra, por ejemplo, en la papa, en la yuca, en el verde. Este almidón sirve de reserva energética en las plantas y se lo puede encontrar de estas dos formas, amilopectina o amilosa. El glucógeno, habíamos dicho que el glucógeno era una sustancia que se encuentra en el hígado. Entonces, el glucógeno es un polisacárido, ¿no es cierto? Y cumple esta función de reserva, que cuando vimos las funciones ya habíamos hablado del glucógeno. Cumple la función de reserva. La celulosa, ¿no? ¿Qué función cumplía? Función de estructura. Entonces, la celulosa también es un polisacárido que pertenece a este grupo de homopolisacáridos, y la celulosa se encuentra en las paredes celulares, ya habíamos dicho, de algunas plantas, de algunas algas, de algunos hongos. Y la quitina también, la quitina habíamos dicho que era un glúcido que se encuentra formando estructuras. Ahora sabemos que es un glúcido que pertenece a los polisacáridos. Ahora sabemos que la quitina no está formada por un monómero, que la quitina no está formada por dos monómeros, sino que la quitina tiene muchos monómeros, por eso se llama polisacárido, ¿ya? Entonces, la quitina es un polisacárido, ¿no es cierto?, que aquí se encuentra, miren, un ejemplo de un polisacárido, tenemos la glucosamina. La glucosamina es un polímero o es un polisacárido que exclusivamente ayuda a las articulaciones. Las personas que tienen alguna dificultad con sus articulaciones, que puede ser una artrosis o el principio de una artrosis, toman mucha glucosamina porque esto ayuda. Recuerden que la quitina está en las estructuras, entonces la glucosamina es un polisacárido que pertenece a las quitinas, es una quitina que ayuda a la estructura de la articulación, especialmente la rodilla, tobillo, cadera, etcétera, ¿ok? Entonces las personas que están con problemas o con dificultades de sus articulaciones, especialmente artrosis, toman medicación que tenga glucosamina, ¿ok? Componente de la pared celular de los hongos también es, aquí también tenemos glucosamina, ¿ok? O quitina, que es lo mismo. La glucosamina es una quitina, ¿estamos? Por ejemplo, en una evaluación, ¿qué tipo de glúcido es el almidón? ¿O qué tipo de carbohidrato es el almidón? Es un polisacárido. ¿Por qué es un polisacárido? Porque el almidón está formado de varios monómeros. ¿Y cuál es la función del almidón? Función energética, ¿ya? ¿Qué tipo de glúcido es el glucógeno? Es un polisacárido. ¿Por qué el glucógeno es un polisacárido? Porque está formado de varios monómeros, ¿ya? ¿Qué función cumple el glucógeno? Energética, ya habíamos dicho, ¿ok? Ahora con los heteropolisacáridos, estos polisacáridos están formando más bien estructuras internas. Por ejemplo, se encuentra en el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un glúcido que es polisacárido, está formado por varios monómeros y está en algunos lugares específicos, como en el líquido sinovial, en el humor vítreo, es decir, en su ojito. También lo tenemos en la piel, ¿no es cierto? El ácido hialurónico. Hay muchas cremas que contienen ácido hialurónico, es decir, tienen polisacáridos o tienen polímeros, ¿ya?, que le ayudan a humectar la piel. Básicamente, el ácido hialurónico es un humectante. Entonces, el ácido hialurónico está formado asimismo por acetilglucosamina, lo mismo que acá. La quitina también tiene N-acetilglucosamina, que es el nombre químico, digamos así, ¿no es cierto? Entonces la quitina tiene glucosamina y también el ácido hialurónico tiene también glucosamina, pero no solamente tiene glucosamina, sino porque si tuviera solo glucosamina, no sería heteropolisacárido, sino sería un monopolisacárido, ¿sí? En cambio, el ácido hialurónico, aparte de tener glucosamina, también tiene ácido glucurónico, es decir, el ácido hialurónico es la suma de dos ácidos, un ácido que se llama acetilglucosamina y el ácido glucurónico. Como tiene estos dos, es ácido hialurónico. Si tuviera solamente glucosamina, no sería un ácido hialurónico, sino sería una quitina.
¿ok? Los nombres están un poco complejos, pero pues toca, ¿no? Saberlos. Y luego tenemos otro ejemplo de heteropolisacárido, que es el sulfato de condroitina, formado por dímeros y ácido sulfúrico. ¿Esto dónde se encuentra? En la córnea de su ojo y en los huesos. Volvemos a la persona que está con problemas de artrosis en su rodilla. Esa persona, los médicos le van a recetar un glúcido que tenga glucosamina, ¿no? No glucosamina y ácido glucurónico, sino solo glucosamina porque forma la estructura. Acá está humectando, acá está en estructura. Entonces le va a recetar una glucosamina que también tenga, ¿no es cierto?, sulfato de condroitina y tenga ácido sulfúrico, ¿no es cierto? Comercialmente, la medicación se llama Dolo-Valaitran, ¿no es cierto? Entonces, este Dolo-Valaitrin o Dolo-Valaitran, no importa cómo lo encuentre, está formado según el laboratorio a veces, ¿no? Este medicamento ayuda muchísimo, muchísimo a los procesos de artrosis porque tiene glucosamina, que forma estructura, y porque tiene sulfato de condroitina o tiene ácido sulfúrico, obviamente en cantidades equilibradas, de tal manera que ayuda muchísimo a la estructura de la articulación, ¿ok? Se encuentra en los huesos, recuerde, y si hay un proceso de artrosis es porque se ha ido degenerando, se ha ido gastando ya nuestros carbohidratos en esta forma. Nuestros carbohidratos de condroitina se han ido desgastando, nuestro carbohidrato en forma de glucosamina se ha ido desgastando, entonces por eso necesitamos la ingesta de la glucosamina, porque forma estructuras, y también acá el ácido sulfúrico, ¿no es cierto?, porque ayuda también en la dureza. Entonces aquí lo tenemos en la córnea del ojo y también tenemos en los huesos. Y finalmente tenemos el último heteropolisacárido, que es la pectina. La pectina está formada por glucosa, que es un azúcar, galactosa, ¿no es cierto?, que, acuérdense, tiene 6 carbonos, una hexosa también, y por el ácido galacturónico. Esto básicamente, esto de pectina se encuentra en las bacterias, no en nuestro cuerpo, ¿ok? Sino en las cianobacterias. ¿Qué más tenemos? Resumiendo, monosacáridos, constituidos por un azúcar. Son carbohidratos o glúcidos más simples. Ejemplo de monosacáridos: glucosa, que es el azúcar de la fruta; fructosa o fructuosa, que es, también se encuentra en las frutas. Esta fructosa básicamente es solo de las frutas. La glucosa la encontramos en el azúcar también, o cuando se transforman las harinas en glucosa, ahí también la encontramos. La galactosa se encuentra en la leche. Los monosacáridos se pueden dividir en 3 grupos, por el número de carbonos, ¿no es cierto? Por el número de carbono tenemos triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, etc. Por un grupo funcional tenemos los aldehídos y tenemos las cetonas. Y por su estructura puede ser lineal o puede ser cíclica. Los disacáridos, en cambio, es la unión de 2 monosacáridos. Por ejemplo, la sacarosa, que es la unión de glucosa más fructosa; la lactosa es la unión de estas dos. Este más representa al ácido, al enlace glucosídico, que es el que une glucosa, enlace glucosídico, y la galactosa. Ahí hemos formado la lactosa, ¿no? La maltosa, como está formada la maltosa por la glucosa, un enlace glucosídico que va a unir a otra glucosa. Entonces, los monosacáridos se encuentran también unidos por enlace glucosídico. Ya sabemos que hay de 2 tipos, alfa y beta. Finalmente tenemos los polisacáridos, que están formados por la unión de muchos monosacáridos. Entre ellos tenemos el almidón en las patatas o en las papas, los cereales, legumbres, verduras, etc. Tenemos también como polisacárido, tenemos al glucógeno, que su función es reservar energía o de reserva energética. Y tenemos la fibra, la celulosa, que es un homopolisacárido, ¿no es cierto?, que tenemos aquí. Se encuentra aquí en los granos, verduras, legumbres, frutas. ¿Y cómo es que se dividen estos polisacáridos? En homopolisacáridos y heteropolisacáridos. ¿Okay? Resumiendo esos cuadritos de clasificación que teníamos. Esto es bien importante, el índice glucémico de los alimentos,
que se lo conoce como GI, ¿no? Índice glucémico, por sus siglas en inglés. Entonces, ¿qué será esto de índice glucémico? El índice glucémico mide la intensidad, ¿sí? O sea, qué tan fuerte y qué tan rápido, ¿no es cierto?, los alimentos que contienen carbohidratos suben el azúcar de la glucosa en la sangre. Eso se llama glucemia, después de ingerirlos. Una persona diabética a veces le manda, o casi siempre le mandan a hacer el examen del azúcar o de la glucosa o de la glicemia antes del desayuno y después del desayuno. ¿Por qué le mandan después del desayuno? Porque según lo que esta persona ingiera, va a aumentar su índice glicémico. No es el mismo resultado en ayunas que después de haber comido. Después de haber comido va a subir su índice glucémico mucho o no tanto, dependiendo de lo que haya comido. Hay alimentos que tienen un alto índice glucémico, hay alimentos que tienen bajo índice glucémico y hay alimentos que tienen un índice glucémico mediano. Entonces, depende de lo que haya comido, va a subir, ¿no?, su nivel de glucemia o su nivel de azúcar en la sangre. En consecuencia, los alimentos con alto índice glucémico elevan más rápidamente la glucosa en la sangre que otros con un bajo índice glucémico. Por ejemplo, el pan integral tendrá un índice glucémico más bajo, verá, el pan integral tiene un índice glucémico más bajo que el pan blanco. O la bollería, es decir, los panes, la bollería son que el cachito, que los tipos de panes, ¿no es cierto? O pasteles, etc. ¿Qué lo tienen más alto? Entonces, aquí tenemos, hay alimentos con alto, medio y bajo índice glucémico, ¿ok? ¿Qué más tenemos aquí? Sintetizando. Vamos a ver. Preguntas, mis chicos. Señora Ayala, ¿ya llegaste? Sí, profe. Aquí estoy. Ya. Porque estabas atrasadito. Señora Ayala, ¿qué tipo de biomoléculas son los glúcidos? Está formado por 3 elementos. Por el carbono, hidrógeno y oxígeno. Ajá. Entonces, por tener 3 elementos, ¿cómo se llaman? Un ternario. Ternario, etcétera. Sí, exacto. Ternarios, ¿ok? Entonces, los glúcidos son un tipo de elemento ternario. Muy bien. ¿Ya está el señor Cabrera? Sí, profe. Ya está. Ok, señor Cabrera, ¿qué función cumplen los glúcidos? Tiene 4 grandes funciones. ¿Te acuerdas de una? Son para proporcionar energía en el día. Guía, exacto, gracias. Julián Casar, ¿ya estás aquí? Sigue faltando Julián. Ariel Casar. Sí. Ariel, ¿te acuerdas de otra función de los glúcidos aparte de energética? ¿No? Función de reserva. No, profe. Función de reserva, es decir, si comes muchos carbohidratos, te vas a engordar bastante porque tienes muchísimas reservas. Función de reserva, gracias, Ariel. Señor Cedeño, ya llegaste. ¿Te acuerdas de otra función de los glúcidos? ¿Se murió el señor Cedeño? Señor Chamorro, ¿ya llegaste? ¿Sigue faltando Chamorro? Señor Díaz, sigue faltando. Flores de la. Señora Jacome, ¿ya llegó? Sigue faltando, señor Jacome. Señor Monte, a ver, señor Yumikinga. ¿Quién está ahorita con el micrófono? Yo, profe. ¿Quién es yo? Dime el nombre, no te veo, mi amor. José Merizalde. Señor Merizalde. A ver, ¿tú quieres contestar otra función de los carbohidratos? Ya dijeron en el... Sí, la función estructural. Función estructural, es decir, que está formando partes duras, ¿no es cierto? ¿Y te acuerdas la última función? De reserva, ¿no? No, ya dijeron reserva, ya.
Pues eso, profe, de las células ¿Cuál? de los... No le escucho bien. Alguien que me está hablando no le escucho bien. ¿Qué cosa, profe? Alguien estaba hablando y no lo escuchaba bien. La otra función que nos falta. Ah, ya yo, profe. ¿Cuál? Es las células vegetales. Los lubricantes, profe. ¿Cómo No, mi sirve como amor. lubricante? No. No, facilitan la digestión. Eso, facilita la digestión. Gracias. ¿Quién es el que dijo facilita la digestión? Y la Santa María. ¿Cuál? Figueroa y Santa Yo María. dije primero. Figueroa. Ok, muy Y bien. Santa María también. Pero, Señora Canela, ¿ya llegó? No ha llegado Ontaneda todavía. No, Señora sí, estoy Amagua, aquí, ¿ya estás profe. ahí? ¿Amagua? ¿Anaguano? ¿Sigue faltando? Señor Carrasco, ¿sigues ahí? ¿Ya te uniste o no? Sí, profe. Señor Carrasco. Sí. Sí. Señor Carrasco, ¿tú te acuerdas alguna clasificación de los glúcidos? Los que tienen un monómero, los que tienen dos, los que tienen mucho. ¿Te acuerdas el nombre de ellos? ¿No? Oh, profe. Yo. ¿No te acuerdas? profe, yo. A ver, Yo, ¿quién es profe. yo? ¿Quién es yo? Dime el Erazo, nombre. Erazo. Señor Erazo, Cruz, ¿te Cruz. acuerdas, mi amor? Sí. Ujú. No, A ver, son los monosacáridos, Monosacáridos. oligosacáridos y Ajá. polisacáridos. Y polisacáridos. Decir oligosacáridos es lo mismo que disacáridos, ¿no es cierto? Muy bien. Ajá. Ok. Señor Chanchay, ¿ya llegó? Sí, profe. Señor Chanchay, ¿cómo se llama el enlace que une los disacáridos? No, creo es que se llamaba el enlace ¿Con G? glucosídico. Glucosídico, que puede ser de dos clases. ¿Te acuerdas los nombres? A ver, de dos clases. Ajá, alfa. Y beta. Alfa y beta, mi amor. Ok. Señor Clavijo, ¿ya estás aquí? ¿Sigue faltando, señor Clavijo? Señor Enríquez, ¿ya llegó? Enríquez, sigue faltando. Señor Erazo, ya llegó. Señor Juana Luisa, ¿está? Aquí, profe, presente. Señor Juana Luisa, ¿te acuerdas qué significa GI? El índice glucémico. Índice glucémico. Señor Naranjo, ¿ya estás aquí? Señor Narváez, ¿ya estás? No. Paredes, ¿ya llegó? Sí, aquí estoy, profe. Señor Paredes, ¿tú te acuerdas qué ocurre con el índice glicémico? Cuando usted desayuna un alimento con alto índice glucémico, ¿qué ocurre? Suben mis índices glucémicos y me proporcionan grandes cantidades de energía. No, alguien que se acuerde. Señor Sigüencia, ¿estás? Sigue faltando Sigüencia. Señor, déjame ver. Déjame ver. Señor Cruz, ¿te acuerdas? Si usted consume un alimento que tiene alto índice glucémico, ¿qué pasa con su sangre? Santi, ¿te acuerdas, mi amor? Es cuando nos puede llegar a dar diabetes. Puede subir el nivel de cuando sube la azúcar en glucosa. sangre. El nivel de glucosa. Es cuando sube la glucosa, profe. Pues sube la glucosa en sangre, sube la glucosa en sangre. Y eso, Ujú. cuando somos sanos, no ocurre nada. Pero cuando es diabético, puede ocurrir mucho, ¿ok? Puede ocurrir muchísimo. Por eso los diabéticos no pueden consumir alimentos con alto índice glucémico, ¿ok? Los diabéticos deben ingerir los diabéticos deben ingerir alimentos con alto índice glucémico. La respuesta es no. Para ellos es muy grave, ¿ok? Y la última, señor Esparza, ¿estás? ¿Mi Michael se me fue o está? Michael, mi Michael querido, ¿qué tipo de carbohidrato es el almidón? ¿Se acuerda?
Yo, profe. Como polisacárido. Ajá, Bueno, más ajá, polisacárido. eso, muy bien. Entonces, miren, ya para terminar, mis chiquitos lindos, vamos a ver dónde empezamos. Aquí. Cuando empezamos decíamos que este es el tema, ¿no? Glúcidos, carbohidratos, hidratos de carbono. Aquí tenemos un montón de ejemplos de glúcidos. Estos que están aquí, estos que están acá arriba, tienen un alto índice glucémico. Estos que están desde granos integrales para acá abajo, tienen un bajo índice glucémico que las personas diabéticas pues lo pueden consumir. Además, estos de aquí nos ayudan a facilitar el tránsito intestinal, ¿ok? Ya, mis chicos, ¿alguna pregunta? ¿No? Listo, mis chiquitos, salgan a recreo. pueden retirarse. Gracias, profe. Ir a desayunar. Gracias, amor. A desayunar sanamente. Ah, oigan. Oigan, algo que me olvidaba. ¿Qué pasó? Si pueden, pues los que quieran nota extra, me mandan una fotito del día domingo, que va a ser Día de la Madre, una foto que sea evidencia real de que le han hecho un desayuno a la mamá con unos carbohidratos o con unos glúcidos adecuados, ¿ya? Listo, me manda la fotito. Solo, profe, puede repetir, estaba con un poco de... Se entrecortaba Estaba el audio. dormido. Estaba dormido. Les decía... No, se estaba entrecortando el audio, profe. Ya, les decía que Dormido. los que deseen nota extra, pueden enviarme una fotito el día domingo de un desayuno que le hayan hecho a la mamá. Recuerde que el día domingo es Día de la Mamá. Que le hayan hecho a la mamá con unos carbohidratos, y usted me lo identifica ahí y me dice, ¿no? Me manda la foto y me dice, le hice el desayuno, el cual incluía tales y tales carbohidratos. Si es que eran de índice glucémico alto, ¿qué tipo de carbohidrato le hizo? ¿Ok?